El día de hoy vamos a revisar un tema relacionado con el tema de coronavirus. Ya hace bastantes sesiones que no tocamos el tema y probablemente es el timing adecuado para hacer un repaso de algunos temas relacionados con el tema de COVID-19. Este tema, en el caso mundial, empezó desde finales de noviembre y probablemente a principios de diciembre, con el reporte de los primeros casos en la provincia de Wuhan en China, y a partir de entonces se ha diseminado alrededor del mundo, afectando a millones de personas y causando cientos de miles de fallecimientos. A pesar de que se ha estudiado bastante, pero el tiempo que ha estado hablando el virus realmente ha sido relativamente corto. Vea que de diciembre al presente ha pasado medio año y muchas cosas simple y sencillamente no conocemos por el poco tiempo de evolución. En algunas situaciones necesitamos conocer la historia natural de las enfermedades para tener un panorama mucho más preciso con respecto a la enfermedad. Es decir, hay muchas cosas que nos generan incertidumbre, y una de las cosas que más intriga nos genera es por qué ese comportamiento tan caprichoso, sobre todo desde el punto de vista epidemiológico, ya no desde el punto de vista clínico, sino desde el comportamiento epidemiológico. ¿Por qué ha habido poquitos casos al principio y por qué ahora en los últimos días se está disparando la cantidad de casos? Inclusive vemos en las noticias y automáticamente empezamos a identificar lo que se reporta en la noticia y lo que leemos en la literatura biomédica con nuestro sentimiento ya a nivel personal. Es el concepto de la hipocondriasis. Leemos algo sobre el coronavirus y automáticamente empezamos a reflexionar si esto que estoy sintiendo en ese momento es igual o no al padecimiento que los pacientes COVID-19 están experimentando. Es decir, empezamos a caer ya no como médicos, sino como un hipocondríaco. Y probablemente hoy en día las tres cosas que más nos generan picos emocionales sería: número uno, que alguien te estornude en la cara; número dos, que le tome la temperatura; y número tres, si alguno de esos síntomas raros que uno puede experimentar sería el preludio de una prueba COVID-19 positivo. Y esto es algo como inevitable. Probablemente todos los que estamos aquí conectados hemos experimentado esta situación. Incluso algunos de los que están conectados también pudo haber sido ya COVID-19 positivo y está en la fase de convalecencia. Entonces, es un tema que nos preocupa y es un tema que tenemos que entender bien para no caer en la trampa a veces de el ensimismamiento y también de la fobia y la paranoia excesiva e infundada. Sí es importante conocer ciertos detalles para nosotros regular nuestro propio comportamiento. Y eso se observa, y sobre todo a nivel emocional. Ya hay un impacto no solamente desde el punto de vista epidemiológico a nivel nacional, sino ya a nivel personal. Cada uno de nosotros podemos estar experimentando cambios de comportamiento y cambios desde el punto de vista psicológico. Hay algunas personas que incluso a nivel laboral cambia su rendimiento, y a nivel de relaciones interpersonales pueden volverse un poco más agresivos. Bueno, pero para evitar ese tipo de malos entendidos, probablemente una forma muy efectiva, muy eficaz, es saber sobre el tema. Entonces, el día de hoy vamos a revisar el tema cuyo título es ¿qué se sabe de los pacientes COVID-19 positivos asintomáticos? Ese es el temario que vamos a analizar. 4 puntos. Primer punto, hacer un repaso del panorama general actualizado
Vamos a revisar también la evolución clínica. Después analizaremos qué es lo que está pasando con los asintomáticos. Y finalmente, algunos mensajes para llevar a casa. En cuanto a panorama general actualizado, esta es la captura de pantalla de la página de la Universidad Johns Hopkins. Esta captura lo hice hace menos de una hora. Y estos datos están actualizados del 29 de junio del 2020. Y en la página dice que la última actualización de ello fue a las 2:33 de la mañana. Observen las cifras escandalosas. 10 millones de contagiados alrededor del mundo con 500,000 de fallecidos. Es una cifra realmente impresionante. Y ni qué decir, ¿verdad? Una cifra bastante escandalosa en cuanto a cantidad de fallecidos. 500,000, nada más ni más, nada menos que 500,000 hasta el momento y contando. ¿Qué ha pasado a nivel de Costa Rica? Observe que esta situación sanitaria, la última actualización se reportó el día de ayer, 28 de junio, en la página del Ministerio de Salud, un total de 3,130 confirmados, 151 casos nuevos solamente el día de ayer. Y esta curva es una curva donde hay casos de acumulados, casos de activos en naranja y casos de recuperados en color celeste. ¿Qué nos llama la atención? El primer caso reportado fue el 6 de marzo. De ahí hasta el presente ya han transcurrido más de 3 meses. Ya inclusive ya vamos para el cuarto mes. Y acá les señalo un punto de inflexión. Vea que del 6 de marzo hasta el 26 de mayo, o sea, más de 2 meses y medio, hubo que transcurrir para que el país se acumule el primer millar de pacientes COVID-19 positivos. Más de 2 meses. Pero vean que para pasar de 1,000 a 2,000, la cantidad de días transcurridos fue del 26 de mayo a 19 de junio, o sea, menos de un mes después, ya se acumula el segundo millar. Y observen, del segundo millar al tercer millar acá, vean que es apenas una semana y resto. Entonces estamos viendo un crecimiento ya no lineal, sino un crecimiento prácticamente exponencial. Y esto se ha reflejado en el incremento de la presión sobre el sistema sanitario. Tal vez a nivel de la hospitalización no lo vemos, pero ya a nivel de atención primaria sí está viendo ya el impacto. Se han descartado más de 28,000 casos y se han procesado más de 40,000 muestras, con 15 fallecidos hasta el momento. En este momento tenemos 1,749 activos y casi una cantidad similar de recuperados, con un total de acumulados de 3,130. Y ya a nivel de hospitalización, todavía no estamos sintiendo un impacto tan relevante, ¿verdad? Realmente el sistema de salud en Costa Rica ha sido hasta el momento bastante solvente, sobre todo para la atención de tercer nivel. En CEAPCO hay 24 pacientes hospitalizados y vean que en las distintas unidades de cuidados intensivos hay 2 en San Juan en el Calderón Guardia, 6 en el San Juan de Dios, en el México hay 1 y hay 2 en el Hospital de Liberia. Y según grupo etario, vean que la inmensa mayoría son adultos, mientras que una cantidad no despreciable son adultos mayores, y de estos adultos mayores, lamentablemente, la tasa de letalidad ha sido bastante elevada. Y también hay casos de menores de edad, desde prácticamente casos de recién nacidos. Esto no ha sido una cantidad importante, pero sí se ha dado. Aquí el concepto que tenemos que llevar de esta curva es que la mayoría de los casos han sido adultos.
Y aquí vemos por provincia. Evidentemente, San José acumula la mayor cantidad de casos porque hay mayor densidad poblacional. Seguidos de Alajuela. Alajuela, el principal problema son los cantones que se encuentran en límite con Nicaragua. Entonces, según las estadísticas del Ministerio de Salud de Costa Rica, al día de ayer se ha acumulado un total de 15 fallecidos por COVID-19 en el territorio nacional. La mayoría de ellos son personas con factores de riesgo. Uno de los principales factores de riesgo es la edad. Bueno, entonces ese es el panorama y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. De este total de 3.130 casos, lo que no sabemos a ciencia cierta es cuántos son asintomáticos. Por definición, asintomático en vista de que la clínica ya no ayuda, entonces habría que basarse únicamente en pruebas de laboratorio. Y ahí es donde existe esa disyuntiva. Hay que manejar desde el punto de vista de diagnóstico masivo, haciendo pruebas a lo loco, a todos, sin importar si tiene o no factores de riesgo, sin importar si estuvo o no contacto, o más bien hacer un enfoque más selectivo. Parece que la campaña de detección selectiva en el caso de Costa Rica es la que mejores resultados nos está dando, sobre todo para la detección de casos tempranos y aislar los casos positivos. Bueno, luego de hacer ese repaso de panorama general, vamos a ver la evolución clínica de los pacientes afectados por COVID. Y para eso tenemos que entender la evolución natural de un paciente COVID-19 positivo. En esta publicación de Annals of Internal Medicine se puede ver el periodo medio de incubación del COVID, como el día 0, cuando se positivizó, hasta el día 14, o sea, 2 semanas, se rastrea el 96% de los pacientes que finalmente van a dar manifestaciones clínicas. O sea, en caso de que fue COVID-19 positivo y tiene síntomas, el 96% de los casos se manifiesta antes de las 2 semanas. La mayoría de las veces se manifiesta a partir del 5.º día. Vea que a los 5 días, la mitad de los que fueron COVID-19 positivos van a dar manifestaciones clínicas. Eso sí, aquellos que finalmente van a dar síntomas. ¿Qué pasa con los no sintomáticos? No se cumple con esta curva. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, el percentilo 50 es a los 5.2 días. Y el percentilo 95 será a los 12.5 días. O sea, prácticamente si una persona da síntomas, generalmente aparece la sintomatología antes de las 2 semanas. Y eso va acorde con el concepto de cuarentena. Bueno, la cuarentena realmente son 40 días, pero en el caso de COVID-19, la cuarentena sería por 14 días, 2 semanas. Y esto explica, ¿verdad?, de que un paciente, en caso de que salió COVID-19 positivo, es muy raro que tenga síntomas iniciales después de los 15 días. Algunos síntomas incluso son bastante sutiles, como por ejemplo la anosmia y la disgeusia sin otra causa aparente. Eso resalta la importancia de que hay un grupo de pacientes que no tiene fiebre, no tiene tos, pero tiene manifestaciones como anosmia y disgeusia. Es el grupo de los pacientes oligosintomáticos y se puede confundir con cualquier cosa. Y en cuanto a evolución versus con respecto al tiempo, en esta publicación en el Lancet se observó de que los pacientes que ameritaron de admisión en un hospital, la mayoría fue a los 7 días. Y cuando empieza a experimentar disnea, generalmente ocurre a partir del 8.º día. Y el distrés respiratorio aparece al 9.º día y en caso de necesitar de terapia intensiva, generalmente
ocurre a los 10 días. Entonces, 7, 8, 9, 10. Era bastante fácil de memorizar para entender la historia natural de esta enfermedad. Bien, entonces nos surge la disyuntiva. ¿Cómo se puede diagnosticar a alguien que tiene COVID-19 si no tiene síntomas? O sea, ¿cómo se llega a diagnosticar un COVID-19 positivo asintomático? Por supuesto que la única manera para hacer y confirmar el diagnóstico sería a través de muestra respiratoria, en este caso muestra orofaringea o nasofaringea, y ahí se hace una prueba reaccionando la muestra con una prueba que se llama la reacción en cadena de polimerasa. Esta prueba de reacción en cadena de polimerasa consiste en detectar partículas virales y se caracteriza porque es una prueba de alta sensibilidad y alta especificidad. Podemos decir de que la sensibilidad y la especificidad se aproxima al 100%. Nunca se llega al 100% porque depende muchísimo del momento en que se tomó la muestra y también de la calidad de la muestra, así como la preservación de la muestra y también a la hora de procesar que no haya contaminación entre muestras de diferentes pacientes. Otra alternativa diagnóstica son las pruebas rápidas basadas en la detección de anticuerpos, semejante al método de cromatografía para detección de anticuerpos en el caso, por ejemplo, de una prueba de embarazo. Es exactamente el mismo fenómeno. Consiste en exponer la muestra, en este caso sería suero, y se expone a un papel que tiene impregnado antígenos. Y si hay anticuerpos, entonces van a reaccionar causando un cambio colorimétrico. En vista de que esta prueba se puede finalizar el reporte en menos de una hora y muchas veces inclusive en menos de 10 minutos, se le llama test rápido y permite entonces la detección de anticuerpos, específicamente dos anticuerpos, la IgG y la IgM. Dependiendo de cuántas barras aparezca, se puede saber si la persona tiene o no anticuerpo tipo IgG o tipo IgM o los dos anticuerpos, y con ello se puede hacer entonces la interpretación como prueba positiva o como prueba negativa, con una sensibilidad de 94.1% y una especificidad de 99.2%. O sea, entre la PCR y entre las pruebas rápidas basándose en detección de anticuerpos, nosotros tenemos una alta precisión diagnóstica. Ahora, ¿qué pasa con los asintomáticos? Y ahí viene el pero, y es el tema central de la sesión del día de hoy. ¿Qué pasa con los asintomáticos? Para hablar sobre este tema, me voy a basar en un artículo publicado en Nature Medicine que se titula La valoración clínica e inmunológica de pacientes positivos asintomáticos por COVID-19. Y es un artículo que es bastante ilustrativo. Es un artículo que nos da una luz para entender lo que ocurre en el día a día. Nos saca un poquito de la incertidumbre. Es un artículo publicado el mes pasado y se hizo el estudio por medio del rastreo de pacientes COVID-19 positivos en el distrito de Guangzhou. El distrito de Guangzhou en China se encuentra en el centro de China, en la provincia de Chongqing. Tiene 1.7 millones de habitantes. ¿Qué se hizo en este estudio? Lo que hicieron fue, luego de la alerta sanitaria, se activó todos los protocolos para identificar a aquellos que son contactos cercanos, y de esta manera se empezó a hacer el rastreo a lo largo del tiempo para documentar sus características clínicas y sus características radiológicas y laboratoriales. Entonces vamos a hacer un repaso de la metodología de este estudio para entender muy bien y de ahí sacar conclusiones para el día a día en el caso de nosotros. ¿Cómo fue la metodología?
Ellos lo que hicieron fue, por medio de la prueba de PCR en tiempo real, a 2.088 personas que fueron catalogados como contactos cercanos con pacientes COVID-19 positivos. Esa definición de contactos cercanos fue basada en las guías de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, un total de 2.088 contactos positivos. Y de esta cantidad de 2.088 contactos positivos, se les realizaron prueba de hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo y se procesaron las muestras por PCR en tiempo real. Y al final tuvieron dos grupos de pacientes, los que tuvieron PCR negativos y los que tuvieron PCR positivos. De este grupo de PCR positivo resultó en un total de 60 casos, o sea, 60 de más de 2.000 pruebas fueron finalmente positivos, o sea, estos 60 casos fueron incluidos en el estudio. Entonces, de esos 60 casos COVID-19 positivos, de un total de 2.088 testeados, algunos fueron excluidos del estudio, porque recordemos que el estudio lo que hizo fue intentar ver cuál es el comportamiento entre los asintomáticos. Estudios sobre sintomáticos hay un montón, pero estudios en asintomáticos muy poquitos. Y este es un caso de estudio de pacientes asintomáticos. De los 60 que resultaron ser positivos, 17 fueron excluidos. ¿Por qué? Porque en el momento de la admisión tenían síntomas leves. Y también 6 pacientes fueron excluidos porque durante la hospitalización desarrollaron síntomas. Eso significa que al final tenemos 37 pacientes COVID-19 positivos asintomáticos a lo largo del periodo de evaluación y fueron estudiados tanto desde el punto de vista de seguimiento clínico como desde el punto de vista laboratorial y desde el punto de vista radiológico. Entonces, que no se nos olvide, para entender bien, tenemos que recordar de que fueron 37 pacientes COVID-19 positivos por PCR en tiempo real y que permanecieron completamente asintomáticos durante toda la fase de rastreo durante el estudio. Y entonces, haciendo un resumen, hicieron comparación de esos 37 con otros que fueron positivos y además sintomáticos. Entonces, vamos a ver si logran comprender la metodología del estudio. En la zona de Guangzhou, con 1.7 millones de habitantes, previo al estudio se había registrado 178 pacientes COVID-19 positivos. Y de estos 178, 37 estaban completamente asintomáticos. O sea, si dividimos 37 de un total de 178 positivos, nos da 20.8%. Es decir, el 20.8% de los COVID-19 positivos están completamente asintomáticos. Vea que en ese estudio la palabra asintomático es que no tiene síntomas ni en el momento de la detección ni en el momento de que se completaron las 2 semanas de rastreo. Así es que 1 de cada 5 pacientes COVID-19 positivos pueden estar completa y absolutamente asintomáticos. ¿Y cómo procedieron para continuar con el estudio? Les hicieron seguimiento clínico, les hacían PCR en tiempo real de forma periódica para ver en qué momento negativiza la prueba de PCR y les hacían mediciones de anticuerpos y de citoquinas, así como estudios radiológicos. ¿Qué encontraron? Entonces, para no perder el norte,
recordemos que son 37 asintomáticos, con una edad promedio de 41 años, con intervalo que va desde 8 hasta 75 años. 22 fueron mujeres, 15 fueron varones. Aparte del rastreo clínico, en realidad en el rastreo clínico no hay nada más que agregar. Nunca a lo largo de las 2 semanas de seguimiento tuvieron exámenes, tuvieron síntomas, es decir, no tiene síntomas. Y ya en la parte clínica no vamos a agregar nada más. ¿Qué pasa desde el punto de vista laboratorial? De los 37, 3 tuvieron linfopenia, 1 con trombocitopenia, 6 con elevación de ALT y 11 con elevación de PCR. Es decir, a pesar de que estaban completamente, estos 37 estaban completamente asintomáticos, sí tenían pruebas laboratoriales que habla de que no estaba bien. Sin embargo, no es tan frecuente como en el caso de los pacientes sintomáticos. Y a estos 37 se les hicieron tomografía de pulmón. ¿Qué encontraron? Encontraron de que 11 de esos 37, o sea, un 29.7%, tenían focos de infiltrados. 10 de los 37, o sea, un 27%, ya tenían área de consolidación. Y 16 restantes no tenían ningún hallazgo anormal. Es decir, nuevamente, para no perder el norte, vea que estamos hablando de casos asintomáticos. Y sin embargo, ya hay pruebas de laboratorio anormales y hay pruebas de tomografía anormales. Un ejemplo se puede observar acá. Claro está que no son cambios muy dramáticos, pero aquí en la publicación señala uno de los casos, que a pesar de que estaba completamente asintomático, tenía este pequeño foco de aspecto de vidrio esmerilado. Y en algunos casos incluso se puede observar, claro, son cosas como muy sutiles, ¿verdad? Que señala acá y señala acá, son focos parcelares de infiltrados. Esto obviamente difícilmente podríamos encontrar con una radiografía de tórax convencional, tendría que hacerse por medio de la tomografía. ¿Qué contrasta con tomografía de pacientes COVID-19 positivos y están en una condición crítica? Observen ustedes, aquí es la tomografía de un paciente críticamente enfermo con COVID, tiene un aspecto de vidrio esmerilado, incluso hay zonas de clara consolidación, inclusive se puede observar un engrosamiento de los tabiques, se puede observar zonas de destrucción pulmonar con literalmente neumatoceles. Los hallazgos son bastante inespecíficos y cae entonces en la categoría de un paciente COVID-19 con afectación grave. Aquí se puede observar una tomografía de una paciente COVID-19 positivo con infiltrados. Vean aquí, se forma literalmente área de consolidación con broncograma aéreo. Acá tenemos otro ejemplo de el impacto de COVID-19 sobre los pulmones. Este es un paciente que falleció por COVID-19. Literalmente este paciente, ya a pesar de que en ese momento la prueba de COVID salió negativa, ya la secuela ya está dada. Vean ahí, literalmente hay neumatoceles, hay prácticamente un pulmón en panal de abeja. Esto es cuando el paciente ya está en la fase de convalecencia y sin embargo ahí se puede observar la secuela. Lo único que le queda para el paciente como esto es un trasplante de pulmón, no le queda otra alternativa. Otro punto importante son los hallazgos virológicos. ¿Qué pasa con el comportamiento del virus dentro del organismo del paciente? A todos estos pacientes se les hicieron hisopado naso o orofaringio
y las muestras fueron procesadas por PCR en tiempo real. Entonces, ahí se les hacía periódicamente hisopados y compararon cuál es el comportamiento virológico de los 37 asintomáticos versus los 37 sintomáticos de otro cohorte. Y ellos encontraron lo siguiente: mediante la prueba de PCR, recordemos que la prueba de PCR se hace con un termociclador, es una prueba de laboratorio bastante sofisticado, utiliza una tecnología que permite identificar partículas virales con una altísima sensibilidad y una muy elevada especificidad. Se llama termociclador porque el aparato lo que hace es subir la temperatura, enfriar, subir la temperatura de forma cíclica. Por eso se llama termociclador. Y cada vez que se calienta, lo que hace es acelerar el proceso de la copia de partículas virales por medio de la Taq polimerasa. Es una enzima que es termorresistente y cada vez que se sube la temperatura, acelera el proceso de la replicación. Y la prueba se hizo para identificar el gen ORF1ab. Es un gen muy importante del virus. De hecho, la mayoría de las pruebas de PCR en tiempo real utiliza un primer para identificar este gen, el gen ORF1ab. En el estudio se comparó cuál es el umbral de detección. El umbral de detección es cuántas termocicladas se necesita para que aparezcan los primeros indicios de que hay partículas virales ahí. Entonces, se compararon los asintomáticos con los sintomáticos. Entonces, 37 asintomáticos contra 37 sintomáticos. Y acá lo que se observa es que el umbral para la detección, o sea, el threshold para el ciclado, en el caso de los asintomáticos versus los sintomáticos, realmente no tuvieron mayores diferencias, ni siquiera en la fase aguda versus en la fase de convalecencia. Muy parecido. O sea, la carga viral entre asintomático y los sintomáticos es bastante parecido entre ambos grupos. Como hacía en forma periódica, se pudo obtener un dato muy importante, que es el tiempo de eliminación del virus. El tiempo de eliminación del virus en el estudio fue definido como el momento en que se positivizó por primera vez la prueba de PCR hasta el momento en que una de las muestras subsecuentes finalmente salió la prueba negativa. Ese es el tiempo de eliminación del virus. Y el tiempo de eliminación del virus ha sido estudiado en múltiples estudios, múltiples ensayos, y la conclusión es que es muy variable, pero probablemente, dice, correlaciona con la contagiosidad o la transmisibilidad. En el estudio se observó el siguiente hallazgo interesante. Aquí en el gráfico de color verde son los casos asintomáticos, los 37 casos asintomáticos. Y en marrón se encuentra la curva de los otros 37 de control, pero que están sintomáticos. Y observe cómo los que están asintomáticos tuvieron un tiempo de eliminación de virus mayor en comparación con los casos sintomáticos. Uno pensaría, si tiene síntomas porque tiene una enfermedad más grave y consecuentemente hay más carga viral y por ende va a tener más tiempo eliminando el virus. Pero en este estudio se encontró que los asintomáticos más bien tuvieron menor tiempo de eliminación del virus. Y propiamente del estudio se encontró de que entre la primera prueba positiva hasta la segunda prueba negativa pudo haber pasado 6 días hasta un total de 45 días, con un promedio de 14
días. O sea, 14 días, 2 semanas es el tiempo promedio para negativizar la prueba de PCR. Esta definición de eliminación de virus fue utilizada para la Organización Mundial de la Salud para dar de alta a los pacientes. Inclusive estos lineamientos fueron utilizados por el Ministerio de Salud de Costa Rica para decir que una persona está curada virológicamente, exigiendo de que después de los primeros 7 días se le hace una prueba de PCR. Si esta sale negativa, hay que repetir una segunda prueba con 24 horas de separación. Y si esta segunda prueba también sale negativa, entonces el paciente es catalogado como curación clínica más curación virológica. Que no se nos olvide, ¿verdad? Con respecto a este caso, que PCR positivo no es lo mismo que contagiosidad. A pesar de que mucha gente hace la analogía, si tiene PCR positivo, entonces la persona es contagiosa. Las últimas guías, aprovechando de que este concepto ha cambiado, se modifica la definición de curación del paciente, o sea, el recuperado de COVID, como aquella persona que ya no tiene síntomas 10 días después de la primera prueba. Si ya no tiene ninguna sintomatología, se considera de que esta persona ya está curada clínicamente y también se le puede dar de alta y reincorporar al trabajo. ¿Por qué PCR positiva no es lo mismo que contagiosidad? O por lo menos no es una regla 100% cierta. Conforme se fue desarrollando los hechos, se había observado que muchas personas que están completamente asintomáticos, pero la prueba de PCR le sigue saliendo positivo y le sigue saliendo positivo. Y acá, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ha habido algunos pacientes con COVID-19 positivo que 2 meses después todavía le sigue saliendo la prueba de PCR positiva a pesar de que ya están completamente asintomáticos. Con la última actualización de los lineamientos del Ministerio de Salud, estas personas ya se considera que se le puede dar de alta. Esto es porque la prueba de PCR no identifica el virión. Recordemos que virión es la partícula viral mínima que puede causar una infección, es decir, la partícula completa. Y ese es el virión del SARS-CoV-2. Se caracteriza porque tiene una cubierta con un montón de proteínas. Ahí tenemos la proteína M, una muy importante que le da el aspecto a la microscopía electrónica de las espículas, en este caso el aspecto de una coronavirus, es la glicoproteína S. También hay la proteína E y la proteína N a nivel nuclear. Y dentro de esa envoltura tenemos el material nuclear, el genoma del virus. Esta es lo que se le conoce como el virión, y a través de este virión logra infectar a las células diana. Se tiene que pegar por medio de la glicoproteína S y posteriormente se tiene que inyectar este material nuclear dentro de la célula para poder entonces iniciar el ciclo de la replicación intracelular. Pero ¿qué pasa cuando hacemos la prueba de PCR? Lo que identifica es genoma para codificar proteínas. Puede ser un pedazo de material nuclear que codificaba para un componente, pero no está completo. Consecuentemente, no es un virión completo. Y si no es un virión completo, el genoma suelto no es capaz de causar contagio, no puede entrar a la célula. Para entrar a la célula necesita de este virión con toda la maquinaria para enganchar y para inyectar y para la formación del endosoma. Esto explica entonces por qué, si nosotros tenemos PCR positivo, puede ser que la persona ya no es contagiosa, porque PCR lo que identifica es un pedazo nada más del genoma. Puede ser una partícula viral nada más y no el virión completo.
El estudio también valoró el comportamiento de los niveles de IgM e IgG anti-SARS-CoV-2. Como parte de la respuesta inmunológica, el cuerpo produce entonces anticuerpos para neutralizar y eliminar el virus. Entonces, en esta publicación de JAMA del mes pasado, de mayo, se puede observar el comportamiento de tanto la positividad de los hisopados nasofaringeos con respecto a la posibilidad de aislamiento del virus en el tracto respiratorio y los títulos de anticuerpos. Los títulos de anticuerpos. Usted ve que en este gráfico se puede identificar cómo el hisopado nasofaríngeo mediante pruebas de PCR puede estar incluso una semana antes de los síntomas. Aquí fue el momento en que se inician los síntomas. Una semana antes ya se podía observar pruebas de PCR positivo. Y a partir de ahí entonces empieza a reducir hasta que prácticamente la mayoría de los casos a las 4 semanas ya no hay pruebas de PCR positivo. Pero vea que la curva no se aplana completamente a cero, sino que hay un grupo de pacientes que puede manifestar PCR positivo por semana o incluso varios meses. Acá tenemos el aislamiento del virus en el tracto respiratorio. Esto es importante. Este aislamiento es el virión. Por eso es que vean que el virión puede aparecer hasta una semana antes de los síntomas y después de inicio de los síntomas el virión como que va desapareciendo y antes de las 2 semanas ya no hay virión. Esta es la partícula infectante, no la PCR. Y en algunos casos, PCR puede salir positivo por periodo muy prolongado, como por ejemplo a nivel de las heces. Y a partir de la primera semana se empiezan a aparecer los primeros títulos de anticuerpos. Aparece primero la IgM, acá en color morado, decae más rápidamente, y luego aparece la IgG, pero se mantiene sostenidamente elevada a lo largo de la semana y es lo que le confiere la inmunidad a largo plazo. O sea, recapitulando, podemos tener hisopado nasofaríngeo positivo hasta una semana antes de la aparición de los primeros síntomas. Que la presencia del virión se detecta hasta una semana y un poco de días después, pero la detección del virión, eso se hace mediante prueba un poco más sofisticada, que sería mediante cultivos virales para analizar sus efectos citopatogénicos. Pero nosotros hacemos la prueba de PCR y a veces asumimos de que esta curva de color celeste es la misma curva que vemos acá del virión. No es exactamente lo mismo. Otra curva importante es que al nivel del lavado bronquialveolar o esputo puede mantenerse positivo mucho antes que la aparición de PCR positivo en otras muestras, como por ejemplo las heces. Incluso se ha detectado en la sangre y en la orina. También que a nivel de las heces puede mantenerse positivo por periodos muy prolongados. Y que los niveles de IgM desaparecen prácticamente a partir de la 6ª semana con el inicio de la fase de convalecencia. Y la que le confiere una inmunidad a largo plazo sería los títulos de IgG. ¿Qué encontraron en el estudio? Bueno, este comportamiento fue exactamente similar en el caso de los pacientes incluidos en este estudio. Ellos encontraron que la concentración de anticuerpos durante la infección entre los sintomáticos y los asintomáticos son bastante diferentes. Observe que aquí
es el grupo de los asintomáticos. Aquí tenemos el grupo de los sintomáticos, 37 contra 37. Observen cómo en el grupo de asintomáticos tuvieron una concentración de anticuerpo mucho menor en la fase aguda en comparación con los sintomáticos. Esta curva en realidad no es lineal, sino logarítmica. Entonces, eso habla de que una diferencia de 2 versus 4 significa de que los que están sintomáticos tuvieron títulos de anticuerpo muchísimo más elevados en comparación con los asintomáticos. Y en cuanto a infección aguda, en los títulos de IgG y IgM se observa el mismo comportamiento. En el grupo de pacientes asintomáticos tuvieron niveles más bajos de IgM en comparación con los sintomáticos en cuanto a títulos de IgG. O sea, el paciente sintomático tiene una respuesta inmunológica mucho más violenta contra el virus en comparación con el grupo de los asintomáticos. Y por el otro lado, los títulos de IgG durante la fase convaleciente, o sea, esto obviamente se obtiene después del egreso, ya la persona se fue para la casa, se le cita para hacer otro test y la medición de sus niveles de IgG. Claramente se observa cómo los que están asintomáticos tuvieron niveles muchísimo más bajos de IgG en comparación con los que tuvieron síntomas. Prácticamente le duplica la concentración de IgG. A lo largo del tiempo también se había observado que los títulos de anticuerpo en la fase aguda disminuye paulatinamente con respecto a la fase convaleciente, tanto en asintomáticos como en el caso de los sintomáticos. De hecho, entre los títulos de la fase aguda versus los títulos de la fase convaleciente, en el caso de los asintomáticos hubo un descenso de 71.1% y en el caso de los sintomáticos un 76.2%. O sea, los títulos cayeron a más de la mitad en comparación cuando estaba durante la fase activa de la infección. Y probablemente esto nos da luz a entender por qué hay casos sintomáticos y hay casos asintomáticos. Los casos sintomáticos probablemente tienen un sistema inmunológico mucho más violento contra el virus, generando una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria, o incluso una respuesta hiperinflamatoria, probablemente explica por qué hay pacientes que sobreviven y hay pacientes que no sobreviven a la infección. Y por qué hay pacientes que están asintomáticos u oligosintomáticos versus aquellos que tienen una manifestación muy florida de la enfermedad. Es probablemente una buena parte de lo que el paciente experimenta y la gravedad depende de la respuesta inflamatoria autodeleteria contra el virus. Y en caso superlativo es lo que se le conoce como el síndrome de tormenta de citoquinas, cuando el organismo reacciona muy violentamente contra el virus y hace que se libere masivamente citoquinas, y esas citoquinas son las que provocan efectos autodeleterios. Y en ese estudio también se hizo medición de niveles de citoquinas. De hecho, un total de 18 tipos de citoquinas fueron determinados entre esos 37 casos. Y ahí están un montón de siglas, no vale la pena analizar uno por uno, pero el denominador común es que la conclusión es que los asintomáticos tuvieron niveles mucho más bajos de citoquina en comparación con los sintomáticos. Y eso va acorde también con los niveles de anticuerpos. Uno de estos títulos más importantes es la interleuquina 6. La interleuquina 6 se le considera como uno de los más malos de la película contra el SARS-CoV-2, porque niveles exageradamente elevados de interleuquina 6 puede provocar una reacción inmunológica, causando inclusive efectos sobre el sistema de la coagulación. El
concepto del síndrome de Red-Tac, que es la respuesta inmunotrombótica mediada por una buena parte por la hiperactivación de los títulos elevados de interleuquina 6 sobre el sistema de la coagulación. ¿Qué pasa en cuanto a niveles de citoquina, en este caso de interleuquina 6, entre los sintomáticos y los asintomáticos? Los asintomáticos, vean que tuvieron niveles muchísimo, pero muchísimo más bajos de interleuquina 6 en comparación con los que están sintomáticos. Es decir, a títulos más altos de interleuquina 6, peor evolución. A títulos más bajos de interleuquina 6, mejor evolución. Aquí entonces vemos una correlación. Los asintomáticos con títulos bajos y los sintomáticos con títulos altos. Bien, para terminar, quisiera dejarles estos mensajes para llevar a la casa. Número 1, que alrededor de un 20% de los pacientes COVID-19 positivos por PCR pueden estar completa y absolutamente asintomáticos al momento de salir la prueba positiva. De ahí que el más peligroso no es el paciente sintomático. El paciente sintomático se siente mal, solito, se queda en la cama y ni qué decir, si está críticamente enfermo, está confinado a una unidad de cuidado intensivo con todas las medidas de protección personal para los trabajadores del sector sanitario. Esos no son precisamente los que causan los contagios comunitarios, son los asintomáticos y los oligosintomáticos. Por el otro lado, en la fase de convalescencia, es importante entender de que hay una disminución de títulos de anticuerpos durante esa fase de convalescencia. Y durante esta caída de anticuerpos puede llegar a niveles incluso por debajo de las cifras de protección. Lo que no se sabe hasta el momento es cuál es el título mínimo necesario de anticuerpo para proteger contra una futura infección. Esta información todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el punto de corte, pero de que hay una reducción de título de anticuerpos sí lo hay. El momento pico de concentración de anticuerpos parece estar ubicado a las 4 semanas después del inicio de los primeros síntomas. Y otro detalle importante es que el hecho de que un paciente tenga PCR positivo no necesariamente indica que es contagioso, porque puede haber partículas virales, material nuclear suelto que puede salir positivo en la prueba sin que eso indique de que el virión está presente. El virión, según la publicación de JAMA, desaparece antes de las 2 semanas. Bueno, muchas gracias por haber estado en esta presentación. Realmente estamos en una fase bastante difícil con respecto a la pandemia por SARS-CoV-2. Hay muchas preguntas que surgen conforme va a ir desarrollando los hechos. Hay también muchas respuestas que están todavía muy cortas. La incertidumbre probablemente es el panorama general.